El amanecer de aquel día gris en Sundance, Utah, parecía presagiar lo inevitable. La montaña, que tantas veces había sido testigo de la vitalidad, de los sueños y de las películas impulsadas por Robert Redford, amanecía silenciosa. El aire frío cortaba la piel, como si incluso la naturaleza comprendiera que estaba a punto de despedirse de uno de sus hijos más ilustres. Robert Redford, actor, director, productor, fundador del Festival de Sundance y defensor acérrimo de causas medioambientales, había muerto. Su funeral se convirtió no solo en un evento íntimo y solemne, sino en un momento de reflexión global. La noticia de su partida había sacudido al mundo entero. Hollywood quedó enmudecido. Se cerraba un capítulo de oro del cine norteamericano. Los periódicos amanecieron con portadas que recordaban su mirada azul, su sonrisa inconfundible y los personajes legendarios que interpretó en la gran pantalla. Desde Butch Cassidy and the Sundance Kid hasta The Sting, pasando por All the President's Men y Out of Africa, Redford no había sido solo un actor, había sido un símbolo. El funeral, sin embargo, no fue el espectáculo grandilocuente que muchos habrían esperado. Fiel a su estilo, Redford había dejado instrucciones claras. Quería una ceremonia sobria, sencilla, rodeado únicamente de quienes realmente habían significado algo en su vida. Nada de alfombras rojas, flashes o discursos vacíos. Quería más que un acto mediático, un momento de verdad. Y entre las últimas voluntades expresadas, había una particularmente conmovedora, la última persona a la que quería ver antes de morir. La atmósfera de Sundance, el lugar elegido, no sorprendió a nadie. Su rancho en Sundance, el mismo espacio que había transformado en un santuario del cine independiente. Allí, entre árboles altos y montañas que parecían vigilar el horizonte, se instaló una carpa blanca, adornada con flores silvestres recogidas de los alrededores. Nada de ostentación. El olor a pino impregnaba el aire, mezclado con el incienso suave que los organizadores habían encendido para dar un toque espiritual. Los asistentes comenzaron a llegar en silencio, sin cámaras ni fotógrafos. Eran rostros conocidos, sí, pero todos vestidos con discreción, casi como si quisieran disolverse en el ambiente y no destacar. Jane Fonda, compañera de tantas luchas y de películas icónicas, llegó temprano acompañada de sus hijos. Warren Beatty, viejo amigo de juventud, caminaba lentamente, apoyado en un bastón. Paul Newman, su eterno compañero de aventuras, no estaba allí físicamente, pues había fallecido años antes, pero su ausencia pesaba como si se tratara de un fantasma presente en cada mirada. La familia de Redford ocupó las primeras filas. Sus hijos Shauna, Amy, James y Dylan, junto a sus nietos. Los ojos enrojecidos de su hija mayor hablaban más que cualquier palabra. Los nietos, algunos aún adolescentes, parecían comprender de manera instintiva que aquel día marcaría sus vidas. El último deseo. Lo que más conmovió a quienes conocían a Redford fue esa voluntad expresada en sus últimos días. Entre médicos, enfermeras, familiares y amigos, Redford había pedido una sola cosa: ver a una persona específica antes de cerrar los ojos para siempre. No era una estrella de cine, ni un político, ni un compañero de set. No se trataba de una figura pública, sino de alguien cuya presencia, para él, había sido esencial en su viaje personal. Se trataba de Lola Van Wagenen, la mujer con la que había compartido su juventud, su primer gran amor y madre de sus hijos. Aunque se habían separado décadas atrás, Redford había confesado que quería despedirse de ella. Quería mirarla a los ojos una última vez y agradecerle por haber estado allí, en el inicio de todo, cuando él aún no era el Robert Redford famoso, sino simplemente Bob, un joven lleno de sueños y dudas. Los más cercanos aseguraron que esa petición no era un capricho romántico tardío, sino una necesidad espiritual. Redford quería cerrar el círculo de su vida en paz, reconciliado con su pasado.
y Lola, ya anciana, acudió sin titubeos. La imagen de ambos tomados de la mano, horas antes de que él muriera, fue descrita por la familia como uno de los momentos más íntimos y conmovedores de su historia. El inicio de la ceremonia. El funeral comenzó con un silencio respetuoso. No hubo discursos políticos ni homenajes de la industria cinematográfica en ese primer instante. Fue su hijo Dylan quien tomó la palabra, con voz quebrada, para agradecer la presencia de todos. Recordó a su padre no solo como artista, sino como hombre, un padre protector, a veces duro, siempre exigente, pero profundamente amoroso. Luego se proyectaron imágenes en una pantalla sencilla, instalada bajo la carpa. Escenas de su infancia en Santa Mónica, fotografías en blanco y negro de sus primeros años en Nueva York, fragmentos de películas, entrevistas y momentos familiares. El público lloró y sonrió al mismo tiempo, al ver al joven Redford transformarse en el mito que todos conocían. Jane Fonda pidió hablar. Su voz, todavía firme, evocó no solo la complicidad en el cine, sino también en la militancia política. Contó anécdotas de las marchas contra la guerra de Vietnam, de las charlas interminables sobre justicia social, de la pasión de Redford por el medio ambiente. Bob nunca fue un actor conformista, dijo. Siempre quiso más, no para sí mismo, sino para el mundo, y eso lo hace eterno. El simbolismo del entorno. Sundance era el escenario perfecto, casi cinematográfico, para aquel último adiós. El viento parecía acariciar las montañas, y en el cielo, un par de águilas sobrevolaban en círculos. Algunos asistentes lo interpretaron como una señal, como si la naturaleza misma quisiera rendir homenaje a quien tanto había hecho por su preservación. El ataúd, de madera clara y sin ornamentos, descansaba al centro. No había coronas ostentosas ni arreglos florales deslumbrantes, solo ramos silvestres, como si hubieran sido recogidos al azar por niños en un campo. Esa sencillez era reflejo del espíritu de Redford en su vida privada, un hombre que había conocido la fama y el lujo, pero que siempre prefería la autenticidad de lo simple. Testimonios íntimos. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando viejos colaboradores del Festival de Sundance compartieron sus recuerdos. Jóvenes cineastas hoy ya consagrados enviaron mensajes que fueron leídos en voz alta. Agradecimientos por haber creído en ellos cuando nadie más lo hacía. Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Damien Chazelle. Todos debían algo a la visión de Redford. Pero el testimonio que más conmovió fue el de su nieta mayor, que entre lágrimas contó cómo su abuelo solía llevarla al bosque para enseñarle los nombres de los árboles y los pájaros. Para el mundo, él era una leyenda, dijo. Para mí, era simplemente el abuelo que me enseñaba a escuchar el viento. Reflexión sobre la mortalidad. El funeral de Redford no fue solo un homenaje a un hombre, sino una meditación colectiva sobre la fugacidad de la vida y la importancia de cerrar ciclos. Su decisión de querer ver a Lola antes de morir planteó preguntas profundas entre los asistentes. ¿Quién sería la última persona a la que nosotros querríamos ver? ¿Qué cuentas pendientes querríamos saldar? Para muchos, ese gesto resumía la grandeza de Redford. No era el ego de una estrella de Hollywood lo que lo movía, sino la necesidad humana de reconciliación, de amor y de gratitud. En un mundo donde la imagen pública lo era todo, Redford había recordado a todos que, al final, lo único que importa son los lazos personales. El cierre de la ceremonia. El sacerdote local, cercano a la familia, pronunció unas palabras sencillas sobre la trascendencia del alma y el legado que se deja. No hubo dogmas rígidos ni sermones extensos. Solo una invitación a recordar que la vida de Redford había sido un ejemplo de coherencia entre arte y compromiso social. La ceremonia concluyó con una pieza musical interpretada en vivo. Both Sides Now, de Joni Mitchell, amiga cercana de Redford. La letra, cargada de melancolía y sabiduría, resonó en cada rincón de la carpa, arrancando lágrimas de todos los presentes. Fue el broche perfecto, casi como si la canción hubiera sido escrita para él. Tras la música,
Los asistentes se levantaron lentamente y, en fila, se acercaron al ataúd para dejar una flor silvestre. Nadie habló. Nadie quiso romper el silencio sagrado de aquel instante. Epílogo del primer capítulo. Así transcurrió el funeral de Robert Redford, en un ambiente íntimo y profundamente humano. No fue un evento diseñado para la prensa, sino para el alma. La figura del actor, director y activista se despidió del mundo sin estridencias, pero con la fuerza de quien sabe que su legado seguirá vivo en cada película independiente, en cada bosque protegido, en cada causa justa que aún se defiende. Y en el recuerdo quedó grabada esa última voluntad: ver antes de partir a la mujer con la que inició su viaje. Una decisión que nos recuerda que, por encima de la fama y el éxito, somos seres humanos que necesitamos cerrar círculos con amor. El silencio solemne que había impregnado la ceremonia privada en Sundance no tardó en transformarse en un eco que resonó en todo el mundo. La muerte de Robert Redford no fue solo la pérdida de un actor, fue el final de una era. Hollywood, que tantas veces había dependido de su carisma y su visión, se encontraba ahora huérfano de uno de sus grandes referentes. Los titulares de prensa, las redes sociales y los homenajes improvisados demostraban que Redford había trascendido el cine. Era un símbolo cultural, político y humano. Las primeras reacciones en Hollywood. Minutos después de confirmarse la noticia, la Academia de Hollywood emitió un comunicado especial. Robert Redford fue más que un actor. Fue un creador de caminos, un hombre que amplió las fronteras del cine y que inspiró a generaciones de artistas. Su legado es eterno. Las palabras eran solemnes, pero la sensación era palpable. La industria perdía a uno de sus pilares. En cuestión de horas, actores, directores y productores comenzaron a expresar públicamente su dolor. Martin Scorsese lo recordó como un soñador que supo convertir sus convicciones en imágenes inolvidables. Meryl Streep confesó que, sin Redford, Out of Africa nunca habría alcanzado la magia que conmovió al mundo. George Clooney, visiblemente afectado, lo describió como el norte ético de una industria que a menudo olvida qué es lo importante. Jane Fonda, que había estado en el funeral, decidió publicar una fotografía antigua de ambos, tomada durante el rodaje de Our Souls at Night. En el pie de foto escribió: «Nos despedimos en la pantalla como dos ancianos que entendían la vida. Hoy me despido de ti en la realidad, sabiendo que tu espíritu seguirá inspirando». El Festival de Sundance, un altar de memoria. El mismo día del funeral, el Festival de Sundance, que Redford fundó en 1978 como un espacio para dar voz al cine independiente, se convirtió en un altar improvisado. Jóvenes cineastas, voluntarios y espectadores se congregaron en la plaza central con velas, pancartas y fotografías del actor. En una pantalla gigante se proyectaron escenas icónicas: su sonrisa junto a Paul Newman en Butch Cassidy and the Sundance Kid, la tensión política en All the President's Men, la ternura de The Horse Whisperer. Cada fragmento era acompañado de aplausos, gritos de agradecimiento y lágrimas. Un grupo de estudiantes de cine leyó en voz alta una carta que habían preparado. Gracias, Robert, por habernos enseñado que una historia pequeña puede cambiar el mundo. Gracias por creer en nosotros cuando nadie más lo hacía. Tu independencia es ahora nuestro estandarte. Ese mismo espíritu se replicó en otras partes del mundo. En París, el Festival de Cannes le dedicó un homenaje silencioso con 1 minuto de aplausos. En Roma, la Filmoteca Nacional proyectó un ciclo especial con sus películas más influyentes. En Buenos Aires, decenas de jóvenes artistas organizaron una proyección callejera de El Gran Gatsby, como símbolo de su glamour y su profundidad. Los cosas de comunicación. Un repaso vital. La prensa internacional se volcó de inmediato a repasar la vida y la obra de Redford. The New York Times publicó una portada que titulaba «Se va un hombre, queda un hito». The Guardian lo describió como el último caballero del cine clásico. En España, El País tituló Robert Redford, el rebelde tranquilo que cambió Hollywood.
Los programas de televisión rescataron entrevistas antiguas. Una de las más reproducidas fue aquella en la que Redford, en los años 70, decía: "El cine es un arma poderosa. O lo usas para entretener o lo usas para transformar. Yo quiero hacer ambas cosas". Esa frase se viralizó en redes sociales, compartida miles de veces como testamento filosófico de su visión. Netflix y otras plataformas anunciaron maratones de sus películas más icónicas, mientras que YouTube se llenaba de tributos creados por fanáticos de todo el mundo. No eran solo clips de películas, sino testimonios de personas que contaban cómo un personaje de Redford había cambiado su forma de ver la vida, el duelo íntimo y el duelo colectivo. Mientras tanto, su familia vivía un duelo íntimo, intentando protegerse del ruido mediático. Pero incluso en ese intento de privacidad, la familia comprendió que Redford pertenecía también al mundo. La figura pública trascendía lo personal. Shauna, su hija, concedió una breve entrevista a un medio local en Utah. Con lágrimas contenidas, dijo: "Mi padre siempre quiso que el cine fuera un reflejo de la humanidad. Oye, al ver la reacción de tantas personas, sé que lo logró. Es duro perderlo, pero es hermoso comprobar que no se va solo. Se va acompañado por millones de corazones". Ese contraste entre lo íntimo y lo colectivo se convirtió en el tema central de las conversaciones en torno a su muerte. Para muchos, Redford no era un desconocido. Había sido parte de su vida a través de la pantalla. El duelo se vivía en hogares, cafés, universidades, salas de cine, análisis de su legado artístico. Los críticos comenzaron a analizar con más detalle lo que Redford había dejado al cine. No se trataba únicamente de su talento como actor, sino de su capacidad para reinventarse. Desde los años 60 hasta los 2000, había transitado todos los géneros: westerns, dramas políticos, romances, thrillers, y siempre lo hizo con una mezcla de elegancia y autenticidad. Un artículo de la revista Variety enumeraba sus principales aportes: actor y icónico. Su dupla con Paul Newman redefinió el concepto de body movie. Director con visión. Obras como Ordinary People demostraron su capacidad de profundizar en los conflictos humanos con sutileza. Impulsor del cine independiente. Sundance no fue solo un festival. Fue una revolución cultural que cambió el equilibrio de poder en la industria. Activista social y ambiental. Redford utilizó su fama para causas más allá del cine, abriendo debates sobre el medio ambiente, la política y los derechos civiles. Cada uno de esos puntos se convirtió en un tema de debate. ¿Qué sería del cine independiente sin Sundance? ¿Habría existido la misma fuerza en el cine político de los 70 sin su participación en All the President's Men? Las reacciones de nuevas generaciones. Quizás lo más sorprendente fueron las reacciones de los jóvenes actores y directores. Timothée Chalamet lo llamó una brújula moral para quienes intentamos no perdernos en la fama. Greta Gerwig, directora de Barbie, publicó que, sin la libertad que Sundance nos enseñó, mi generación no existiría como cineastas. Incluso figuras fuera del cine, como Barack Obama, expresaron su admiración. El expresidente recordó la influencia de Redford en las campañas de concienciación ambiental y afirmó: "Robert nos enseñó que el arte puede ser tan poderoso como la política para cambiar la realidad". La simbología del último encuentro. Pero entre todas las reflexiones, lo que más circuló fue la revelación de su último deseo: ver a Lola Van Wagenen antes de morir. Los medios exploraron esa historia con fascinación, destacando que incluso los grandes mitos tienen raíces profundamente humanas. Revistas de todo el mundo publicaron fotografías de la pareja en los años 60, sonriendo, con sus hijos pequeños en brazos. La narrativa dominante fue que, más allá de la fama y el glamour, Redford había buscado cerrar su vida con amor y reconciliación. Ese gesto generó debates en columnas de opinión, programas de televisión y foros en Internet. ¿A quién querríamos ver antes de morir? Se convirtió en una pregunta recurrente, inspirada por la honestidad de Redford. Una despedida global.
Con el paso de los días, quedó claro que la despedida de Redford no era solo un evento estadounidense, sino global. En Tokio, un cine de autor organizó un ciclo con sus películas. En Ciudad de México, artistas pintaron un mural con su rostro. En Estocolmo, la televisión pública transmitió un especial de 3 horas repasando su vida. Era como si cada país quisiera apropiarse de un pedazo de su legado. Como si todos tuvieran derecho a llorarlo porque, de alguna manera, Redford había formado parte de sus vidas. El eco de la muerte de Robert Redford viajó por todo el planeta, uniendo generaciones y culturas distintas en un mismo sentimiento: gratitud. Gratitud por sus películas, por su lucha, por su mirada ética. El funeral había sido íntimo, pero el duelo se convirtió en universal. Redford se fue de este mundo con la serenidad de quien sabe que ha cumplido su misión. Su vida fue una película en sí misma, con escenas de gloria, de dolor, de amor y de lucha. Y aunque ya no esté físicamente, su legado continúa iluminando la pantalla del mundo entero. El eco de la muerte de Robert Redford no se apagó con el funeral ni con los homenajes inmediatos en Hollywood y en el mundo. Al contrario, su ausencia física abrió un espacio de reflexión profunda sobre lo que significaba su figura más allá de la pantalla. Para muchos, Redford fue un artista, un activista y un visionario. Para otros, un modelo ético en tiempos de superficialidad. Y, para las nuevas generaciones, un recordatorio de que el cine puede ser mucho más que entretenimiento. Puede ser compromiso, poesía y resistencia. El legado cinematográfico. Entre el mito y la enseñanza, hablar de Redford como actor es hablar de medio siglo de cine. Su rostro, con esa mezcla de ternura y dureza, definió a toda una generación de héroes cinematográficos. Películas como The Sting o Butch Cassidy and the Sundance Kid no solo fueron éxitos comerciales. Marcaron la cultura popular de los años Z y redefinieron la relación entre el espectador y el cine de aventuras. Pero más allá de la taquilla, lo que Redford dejó fue un estilo. No buscaba la sobreactuación ni el efectismo. Era un actor que apostaba por la contención, por el gesto mínimo, por la mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. Muchos críticos lo comparaban con Paul Newman y Marlon Brando, pero Redford tenía algo distinto. Una calma magnética, una presencia que irradiaba humanidad. Su trabajo como director también consolidó su lugar en la historia. Con Ordinary People, 1980, demostró que su sensibilidad iba más allá de la actuación. La película, que ganó el Oscar a Mejor Director y Mejor Película, reveló su capacidad para explorar los pliegues más íntimos del dolor humano. Con Quiz Show, 1994, puso bajo la lupa la manipulación mediática, anticipando debates que hoy siguen vigentes. Y, quizás lo más importante, Redford enseñó a los jóvenes actores y directores que el éxito no está solo en el glamour de Hollywood, sino en la autenticidad de las historias que se cuentan. Sundance, una revolución cultural. El Festival de Sundance es probablemente su mayor legado institucional. Lo que comenzó como un proyecto casi experimental en 1978, se transformó en un motor global del cine independiente. Gracias a Sundance, directores desconocidos encontraron un espacio para mostrar sus obras. Películas que de otro modo nunca habrían visto la luz, se convirtieron en clásicos modernos. Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, Little Miss Sunshine, Whiplash, entre muchas otras. Sundance no era solo un festival. Era una escuela de ética cinematográfica. Redford quería que los cineastas jóvenes tuvieran la libertad de arriesgarse, de equivocarse, de soñar sin depender de los grandes estudios. Ese espíritu de independencia contagió a todo el mundo y abrió caminos que aún hoy siguen vigentes. Los críticos coinciden en que Sundance cambió la historia del cine. Sin Redford, el equilibrio entre el cine comercial y el independiente habría sido aún más desigual. En un Hollywood dominado por las franquicias y los superhéroes, Redford recordaba que lo pequeño también puede ser poderoso. El activista incansable. Más allá del cine, Redford fue un defensor apasionado de causas sociales y
y ambientales. Desde los años 70, utilizó su fama para hablar de lo que otros callaban: la contaminación, la deforestación, el cambio climático. Fue uno de los primeros actores de renombre en vincular su imagen pública a campañas ecológicas, mucho antes de que eso fuera tendencia. En 1989 creó el Instituto Redford, una fundación dedicada a la preservación de la naturaleza y al apoyo de comunidades locales en Utah. También participó activamente en debates sobre políticas públicas, criticando la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Su activismo no siempre fue bien recibido en Hollywood. Algunos lo acusaban de politizar su imagen, pero Redford nunca se dejó intimidar. Para él, la fama era una herramienta. Si no usas tu voz para algo más grande que tú, ¿para qué sirve tenerla?, solía decir. Ese compromiso lo convirtió en una figura respetada más allá del cine. Organizaciones ambientales como Greenpeace y WWF lo despidieron como a un aliado fundamental. Y en Naciones Unidas, su nombre fue mencionado como ejemplo de cómo las artes pueden apoyar la sostenibilidad, la dimensión filosófica, reconciliación y humanidad. El gesto final de Redford, querer ver a Lola Van Wagenen antes de morir, adquirió un peso filosófico que trascendió la anécdota personal. Para muchos fue la prueba de que, al final, lo que cuenta no es la fama, ni los premios, ni las riquezas, sino los vínculos humanos. Ese acto inspiró debates en universidades, en columnas de filosofía y hasta en redes sociales. Algunos lo interpretaron como una metáfora de su cine, un regreso a los orígenes, un cierre de círculo, un recordatorio de que la vida no tiene sentido sin amor. Redford siempre había hablado de la importancia de la coherencia. En entrevistas repetía que lo esencial era vivir de acuerdo con los valores personales, aunque eso implicara sacrificios. Su último gesto, entonces, no fue improvisado. Fue la culminación de una vida coherente. El futuro sin Redford, ¿qué queda? La muerte de Redford abrió también una pregunta inquietante. ¿Quién seguirá su camino? Hollywood parece cada vez más atrapado en lógicas comerciales, con menos espacio para las voces independientes. Sin embargo, su legado ofrece un mapa. El Festival de Sundance continúa siendo un semillero de talentos, y directores jóvenes como Chloe Zhao, Greta Gerwig o Barry Jenkins reconocen abiertamente que sin ese espacio nunca habrían tenido una oportunidad. Además, su ejemplo como activista deja una vara muy alta. Redford demostró que no es necesario separar el arte del compromiso social. Su vida entera fue un testimonio de que se puede ser estrella de cine y, al mismo tiempo, ciudadano responsable. Los homenajes permanentes. Tras su muerte, varias iniciativas comenzaron a tomar forma. En Utah se anunció la creación de un museo Robert Redford, que reunirá recuerdos de su carrera y de Sundance. En Los Ángeles, la Academia de Cine planea inaugurar una sala con su nombre dedicada exclusivamente al cine independiente. En el ámbito ambiental, varias organizaciones propusieron renombrar una reserva natural en su honor. La idea es que su nombre siga ligado a la defensa del planeta, como él mismo hubiera querido. Incluso en el mundo académico, universidades como Harvard y Stanford discuten la creación de becas Robert Redford para apoyar a estudiantes de cine con proyectos sociales y ecológicos. Una figura atemporal. En la memoria colectiva, Robert Redford quedará como algo más que un actor. Será recordado como un puente entre generaciones, como un hombre que logró lo que pocos consiguen: trascender su oficio y convertirse en un referente moral. Su cine nos enseñó a mirar la vida con otros ojos. Su activismo nos recordó la urgencia de cuidar el planeta. Su último gesto nos enseñó que lo importante son las personas, no los títulos ni las posesiones. Redford, el rebelde tranquilo, se fue sin estridencias, pero dejó una herencia inmortal. Epílogo del tercer capítulo. La vida de Robert Redford fue un guión lleno de giros. La fama, los premios, la lucha, el amor, la pérdida, la reconciliación. Su funeral íntimo y sincero.
Fue apenas el primer acto de una memoria que seguirá creciendo con los años. Hoy, al recordarlo, no pensamos solo en el actor rubio de ojos azules que nos hizo soñar en la pantalla. Pensamos en el hombre que creyó en el poder del arte para cambiar el mundo, en el ciudadano que nunca dejó de luchar por causas justas, en el ser humano que quiso despedirse de la vida con gratitud y amor. Y en esa síntesis radica su grandeza. Redford nos enseñó que la verdadera inmortalidad no está en los monumentos ni en las estatuas, sino en el impacto que dejamos en los demás. Su herencia, entonces, no muere. Sigue viva en cada historia independiente, en cada bosque protegido, en cada mirada sincera que el cine aún nos regala.